Óscar Torres, Data y AI Lead de Thoughtworks España. Desde que se unió a Thoughtworks ha trabajado con múltiples clientes, ayudándoles a escalar sus equipos, mejorando sus prácticas de ingeniería y creando estrategias tecnológicas modernas. Actualmente lidera la línea de servicio de Data y AI en España, donde colabora con los clientes para que sus colaboradores puedan encontrar y consumir los datos que necesitan para tomar mejores decisiones y ofrecer valor con éxito. En esta ocasión también tenemos a Manuel Delgado, que es Analyst Specialist de Amazon Web Services Iberia. Manuel Delgado es responsable del portfolio de Analytics en España y Portugal. Ayuda a los clientes de AWS a modernizar y unificar sus plataformas analíticas para maximizar el valor que extraen de los datos. Y antes de unirse a AWS, fue Associate Partner en el área de Data y Analytics de EY y trabajó en varias startups tecnológicas dedicadas a la inteligencia artificial y machine learning. Bienvenido a ambos y aquí doy la palabra a Óscar para poder empezar el webinar. Gracias. Gracias, Maite, por la introducción. Para empezar, como comentaba Maite, Thoughtworks es una consultora tecnológica global y nuestro objetivo es trabajar con nuestros clientes para ayudarles a mantenerse a la vanguardia de la tecnología y a sacar partido de los nuevos avances en este área, ¿no? Teniendo esto en cuenta, hemos querido definir un poco desde nuestro punto de vista cuáles son los componentes de una empresa moderna, digital, y hemos identificado 5 áreas relevantes que en nuestra experiencia trabajando con algunas de las compañías en la vanguardia de la tecnología son claves para el éxito a día de hoy. La primera es un modelo operativo fluido. Actualmente la tecnología avanza muy rápido, los requerimientos de nuestros clientes también, y entendemos que equipos multidisciplinares que son capaces de adaptarse a las necesidades de una forma ágil son una parte clave en este área. La segunda es estrategia de plataforma. Pensamos que a día de hoy la tecnología está casi en el centro de cualquier negocio y el poder proveer estas herramientas internamente de forma rápida y como un servicio sin tener que depender de terceros es algo que nos ayuda en este objetivo de poder entregar valor de una forma ágil. De la misma forma, el diseño de experiencia y de producto y el entender a nuestros clientes y tener una cultura que fomente la experimentación es algo clave para acertar en las decisiones que tomamos en la evolución de nuestros productos. Como cuarto pilar, del que hoy vamos a hablar, es las decisiones basadas en datos. El entender a nuestros clientes, el entender el mercado y el tomar decisiones basadas en información de calidad es importante para minimizar los riesgos. Y como último punto, una cultura de ingeniería y mentalidad de entrega que apoye los anteriores y que haga posible que el trabajo que intentamos hacer se haga de una forma estable y eficiente. Bien, hablamos en el título de la charla de cómo crear una estrategia de datos moderna y a día de hoy se habla mucho de compañías data-driven y organizaciones basadas en datos. Y la primera pregunta a responder sería ¿qué significa esto? Y cómo nos está yendo al intentar adoptar este paradigma. Pues bien, al final la orientación a datos, como comentaba antes, es el tomar decisiones basadas en información obtenida de calidad y que nos permita minimizar el riesgo a la hora de realizar ciertas acciones o inversiones. ¿Es importante? Bien, según un estudio realizado por McKinsey, en una empresa promedio de Fortune 500 toma alrededor de 400 millones de decisiones diarias. Si bien no todas estas decisiones son muy relevantes y algunas probablemente no tengan impacto, hay otras relativas a grandes inversiones, estrategias de producto, adquisiciones, fusiones, que pueden
significar el éxito o el fracaso de una compañía dependiendo del resultado de esta decisión. Con lo cual, entendemos que cuanto más información tengamos y cuanto más apoyado en datos esté esta decisión, mucho más probable es que no nos equivoquemos. ¿Cómo nos está yendo y cómo están las compañías siendo capaces de adoptar este nuevo mindset? Bueno, la verdad es que si bien es verdad que la inversión en organizaciones de datos y en evolución de la tecnología se está manteniendo con el tiempo, la realidad es que los resultados no están acompañando. Se mantiene la inversión, incluso se incrementa, pero las compañías están encontrando desafíos a la hora de implementar estrategias de datos con éxito. Hay una serie de aspectos como gestionar los datos como un recurso de la empresa, la experimentación que comentábamos previamente, o simplemente crear estructuras de datos basadas en nuestro dominio, donde las organizaciones están encontrando grandes problemas. Un 95% de ejecutivos en Estados Unidos están señalando estos problemas y cómo es un auténtico desafío el poder tener éxito a la hora de implementar nuevos procesos en el área de datos e inteligencia artificial. Lo que nosotros proponemos al final es un enfoque basado en el valor de negocio. Entendemos que tiene que haber una estrategia clara y definida de cómo queremos trabajar con los datos que responda a los casos de uso y al valor que esperamos de ellos. Por supuesto, esta estrategia tiene que alinearse con una estrategia empresarial y tiene que responder a las necesidades de cada compañía. Y necesitamos de una serie de herramientas, como comentábamos anteriormente, una cultura del dato, un modelo operativo flexible y finalmente apoyarnos en una base tecnológica y de infraestructura que soporte toda esta organización. Nosotros hemos intentado definir qué sería importante, qué aspectos serían importantes a incluir en esta estrategia. Y tenemos la propuesta de valor. Al final, entendemos que los datos son una herramienta y en algunos casos son un valor en sí mismo y tenemos que entender cuál es el valor que estamos esperando obtener y de qué forma las inversiones o los esfuerzos realizados en nuestra organización de datos van a ayudar a los resultados de nuestra compañía. ¿Qué tipo de datos podemos gestionar? ¿Qué tipo de datos tenemos disponibles? Necesitamos datos externos. Como tercer punto, la cultura organizativa. Es importante que internamente entendamos estos conceptos de los que estamos hablando y de que hagamos uso de ellos. Vemos muchas veces que hay una cantidad de datos disponibles para el personal de la organización, pero simplemente no saben que están ahí o no saben cómo sacar partido de ellos. Esto es importante para al final sacar provecho de los esfuerzos que hagamos en este área. El modelo operativo, como comentábamos antes, la topología de los distintos equipos trabajando alrededor del dato tiene que estar en colaboración con el negocio y estos son cambios que hemos visto ya en la parte de ingeniería y que pensamos que aplican también a organizaciones de datos. Por supuesto, estos equipos tienen que contar con una serie de habilidades y capacidades para poder poner en producción estos datos y que sean accesibles para el resto de la organización y especialmente para el negocio. A nivel tecnológico, por último, como comentábamos antes, tenemos que soportar todos estos aspectos sobre una base tecnológica. Últimamente está muy de moda la inteligencia artificial, modelos de inteligencia artificial, ChatGPT, pero bueno, hay una serie de recursos que necesitamos apoyar sobre tecnología y aquí, bueno, más tarde Manuel nos contará un poco las soluciones que propone AWS al respecto. Dicho esto, nosotros hemos pensado que Data Mesh es una solución que responde bastante bien a las necesidades de estrategia de datos actuales de muchas organizaciones. Y para dar una breve introducción al concepto, bueno, la definición más formal, digamos, y que plasma Zhamak en su libro es
un enfoque sociotécnico descentralizado para gobernar, compartir y acceder, así como administrar datos analíticos a escala. Hay muchos conceptos en esta definición que vamos a desarrollar ahora, pero sobre todo quisiera poner el foco en el concepto de sociotécnico. Es importante entender que Data Mesh no es una arquitectura, no es una solución tecnológica, sino es un paradigma, un enfoque integral sobre cómo gestionar nuestros datos. Y por esto toca no solo en la parte técnica, sino en la parte organizativa, en la parte cultural, que son áreas fundamentales que hemos comentado, debería de tener una estrategia de datos moderna. Digamos que intentando ir un poco más en detalle de esta definición, hay 3 aspectos que consideramos fundamentales que definen a Data Mesh. El primero sería, es una forma de gestionar los datos, creando valor e intentando acercar el plano analítico y operacional. Las organizaciones tradicionales de datos normalmente crean una barrera entre los datos operacionales y los datos analíticos con equipos centralizados de datos y de data engineering. Esto hemos observado que cuando intentamos escalar genera cuellos de botella y no son aproximaciones eficientes. En segundo lugar, un enfoque federado. Al final, es un poco el mismo concepto cuando intentamos apoyar el gobierno del dato o la parte de arquitectura de una forma centralizada, estamos generando cuellos de botella que nos impiden avanzar al ritmo que nos gustaría. Y por último, como ya he comentado, no es un paradigma de arquitectura, no es una arquitectura, es un cambio de cultura y organizacional que nos va a permitir escalar de una forma sostenible. ¿En qué se resume todo esto? Los estilos de gestión del dato tradicionales hemos observado que a medida que aumenta el volumen de los datos que tenemos que gestionar, aumenta el volumen de recursos que tenemos a disposición, el tamaño de la compañía, la complejidad del negocio o incluso si necesitamos incluir nuevos orígenes de datos, responder a necesidades de nuevos casos de uso, llega un punto donde el rendimiento y el valor que obtenemos empiezan a decaer. No escalan de la forma que nos gustaría y Data Mesh de alguna forma nace como una respuesta a este desafío. Pero bueno, al final, ¿qué es Data Mesh? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de Data Mesh? Bueno, no hay una definición específica, es un paradigma que se compone de 4 principios y es bastante flexible en su implementación. Pero repasando cuáles serían estos principios, el primero sería la orientación a dominio. Tradicionalmente, las organizaciones de ingeniería han adoptado con éxito el Domain Driven Design y pensamos que también aplica a las organizaciones de datos. Al final, mantener los datos y el ownership de estos datos cerca del lugar donde se generan y de los equipos que realmente conocen cuál es la complejidad y el valor de estos datos es la forma óptima de gestionarlos. Tradicionalmente, los datos salían de un dominio y acababan en un equipo de data que realmente no entendía cuál era el valor o cuál era la complejidad de esos datos y esto generaba problemas a la hora de solucionar problemas con la calidad o temas similares. En segundo lugar, el tratamiento del dato como producto. Ya no hablamos de datasets o de APIs, hablamos de productos de datos. Estos productos, esto significa que al final entendemos que hay un consumidor de nuestro producto, hay un cliente que puede ser interno y externo o externo y respondemos a sus necesidades acorde a las capacidades que podemos tener. Idealmente tendremos product owners alrededor de nuestros productos de datos que interactuarán con nuestros stakeholders para entender sus necesidades y trazar un roadmap de cómo queremos evolucionar. Como comentábamos antes, necesitamos una base tecnológica y una infraestructura que soporte esto.
y pensamos que la forma más eficiente de implementarla es a través de una plataforma donde podamos poner a disposición de los distintos equipos todos los servicios necesarios para crear estos productos de datos de una forma gestionada y con la mínima fricción y la mínima dependencia de equipos más tradicionales de infraestructura. Y por último, somos conscientes de que seguimos teniendo una necesidad importante del gobierno de estos datos, especialmente con el volumen que estamos gestionando ahora y la cantidad de datos diferentes que tenemos que tratar. Y nuestra propuesta al final es implementar un gobierno federado computacional. ¿Y qué significa esto? Bueno, al final, uno de los problemas que hemos observado en el gobierno del dato es la necesidad de un organismo central que está al cargo de asegurar que se cumpla con las reglas y las políticas definidas. La propuesta de DataMesh es, si bien hay una serie de políticas o de reglas que están definidas por nuestro organismo de gobierno o bien por políticas externas, legislación, etcétera, etcétera, intentamos que la implementación y el compliance de estas reglas se haga de forma automatizada a través de nuestra plataforma. Esto reduce mucho el esfuerzo y aumenta a la vez la visibilidad y la observabilidad del gobierno de nuestros datos. Con estos 4 principios, lo que tratamos de alcanzar son una serie de ventajas que comentábamos antes, que responden a los desafíos que estamos observando. La primera es la reducción de los tiempos de análisis en organizaciones complejas. Uno de los problemas más comunes es el tiempo que tardamos en convertir nuestros datos en información relevante para nuestro negocio. Y esto realmente puede marcar la diferencia y es una ventaja competitiva importante. Por supuesto, queremos incrementar lo máximo posible el retorno de la inversión que hacemos en nuestra organización de datos y en nuestros proyectos, tanto de datos como de inteligencia artificial. Y por último, queremos garantizar que podemos crecer de una forma ágil y sostenible en respuesta a las necesidades del mercado. Dicho esto, es ahora el momento de tener esta conversación o de implementar DataMesh. Nosotros creemos que, por supuesto, dependiendo de cada organización, y voy a volver un segundo a esta slide porque es importante entender que DataMesh es un paradigma complejo y quizás no es la solución para todas las compañías. Como indicativo, si cualquiera de estos 3 conceptos que hemos desarrollado como ventajas son realmente relevantes para la organización, nosotros recomendamos que DataMesh es una buena forma de conseguir los objetivos que están aquí representados. Pero a su vez, debido a la necesidad y a la velocidad que tiene el mercado actual de adaptar nuevos casos de uso, responder a las necesidades del cliente, creemos que las ventajas de DataMesh son cada vez más relevantes. Mientras, y de esto nos hablará Manuel, los recientes avances tecnológicos, los nuevos productos que sacan los proveedores están haciendo que cada vez sea más costoso la implementación, sobre todo técnica, de este tipo de soluciones. Con lo cual pensamos que puede ser una solución factible incluso para compañías que no tienen una madurez en sus organizaciones de datos como puedan tener algunos de los grandes jugadores como pueden ser Netflix, Spotify, etc. Ahora bien, cómo queremos hacer esta transformación es relevante porque al final no queremos hacer un Big Bang y meternos en una transformación de nuestra compañía a 5 años vista. Por eso nosotros recomendamos empezar por lo que nosotros llamamos el Thin Slice, que es un concepto basado en aportar valor real lo antes posible e iterar sobre este concepto. Empezamos por los casos de uso. Intentamos identificar algún caso de uso que realmente sea relevante y prioritario para nuestro negocio. Una vez lo tenemos identificado, el siguiente paso sería entender qué productos de datos necesitamos para obtener simplemente ese caso de uso. Y de esta forma seguimos bajando en la pirámide. ¿Qué
características de nuestra plataforma son las que tenemos que implementar para dar servicio a estos productos de datos. Y por último, cuál es la estructura de gobierno mínima que necesitamos para cumplir con las necesidades del caso de uso. A partir de ahí, construimos un roadmap, vamos evaluando cuáles son los outcomes de nuestra implementación y nos vamos ajustando al respecto. Desde ThoughtWorks nosotros trabajamos con clientes y tenemos distintas ofertas y distintos workshops para trabajar en esta implementación. Siempre enfocándonos en el valor de negocio e intentando que las iteraciones sean lo más cortas posibles para obtener feedback lo más rápido posible. Bueno, hasta aquí el concepto de Data Mesh y la estrategia de datos. A continuación, Manuel nos va a hablar sobre qué soluciones de AWS nos pueden ayudar a implementar Data Mesh en nuestra organización. Buenos días, creo que ya me veis, ¿verdad? Sí. Sí, vale, disculpad que estaba liándome un poquito con los controles. Bueno, Óscar, muchísimas gracias por esta fantástica introducción y sobre todo también por esa presentación sobre Data Mesh, sobre este concepto, este paradigma, que como bien has señalado es mucho más una cuestión organizativa que tecnológica. No obstante, vamos ahora a entrar un poquito en esa parte más tecnológica, en esa parte más de implementación y para que, bueno, pues todos los que estáis hoy aquí pues podáis tener una idea sobre los elementos, las piezas tecnológicas que desde AWS os ofrecemos para hacer más fácil ese camino hacia el paradigma completo de Data Mesh. Solo por recordar, aunque antes, Maite, muchas gracias también por tu presentación al principio de este webinar. Mi nombre es Manuel Delgado, soy especialista en Analytics dentro de AWS. Dadme un segundito para que comparta con vosotros la pantalla que quiero que veamos todos y que yo diría que ya debéis estar viendo todos. Bueno, como os decía, mi nombre es Manuel Delgado, ya lo he dicho, me podéis encontrar fácilmente en las redes sociales, LinkedIn, Twitter y por ahí sin mayor problema, así que también encantado de continuar cualquier conversación, cualquier duda que os pueda surgir, más allá de las que ahora os podemos contestar. Ya sabéis que tenéis la opción esta del Q&A para hacernos llegar esas dudas. Pero bueno, por entrar ya en sustancia dentro de esta presentación, cuando hablamos de Data Mesh, y nos lo ha explicado muy bien Óscar hace un segundo, no estamos, como decíamos, hablando de una solución tecnológica concreta, es una forma de trabajar, es una forma de organizar la gestión del dato y la extracción de valor del dato dentro de nuestra organización. Y como tal, por supuesto, pues contar con la tecnología adecuada nos va a hacer el camino mucho más ágil, mucho más cómodo. Desde AWS, nuestra oferta para dar respuesta a las necesidades de Data Mesh se basa, por supuesto, en nuestra estrategia, esto que llamamos el AWS for Data, ¿no? Es decir, la estrategia completa de aprovechamiento del dato desde su generación, allá donde sean los sistemas transaccionales, operacionales, en los sistemas de IoT, que nos vengan de terceros, ya sea de terceros completamente ajenos a nuestra organización, de otras partes, ¿no?, dentro de nuestra organización, o por supuesto también pues cosas que podamos consumir directamente desde servicios como por ejemplo el AWS Data Exchange, ¿no?, que es una forma de acceder a datasets, algunos gratuitos, otros de pago, ¿no?, y que podemos incorporar. Da igual desde dónde vengan y da igual dónde tengamos que activar los insights que extraigamos de nuestros datos. Desde AWS pues vamos a tener una respuesta para cada una de las fases del ciclo de vida del dato. No tengo intención de aburriros ahora con un gran recorrido, ¿no?, con un detallado recorrido por cada uno de estos elementos. Sí, para que todos partamos de la misma base, recordemos que normalmente el punto de partida habitual de una organización que quiere evolucionar hacia el paradigma Data Mesh suele ser ese otro paradigma que llamamos el paradigma Data Lakehouse, ¿no? Data Lakehouse, para que nos entendamos, expresado de forma rápida, es la combinación
de un Data Warehouse y un Data Lake, de tal manera que ambos, de forma coordinada y con una visión y gobierno centralizada, ¿no? Que nos permita pues, gestionar los datos que están tanto en una parte, en el Data Warehouse, como en la otra, en el Data Lake, pues que tengamos el lugar donde almacenar cada dato más razonable, más optimizado, digamos, para la naturaleza de ese dato y el propósito con el que lo vamos a usar, ¿no? Entonces, aquellos datos pues, que necesitemos mucha agilidad a la hora de, digamos, soltarlos ahí y que puedan ser aprovechados fácilmente por personas que luego van a sacarles mucho valor mediante técnicas analíticas, etcétera, pues muy probablemente se quedarán en el Data Lake. Y aquellos otros que vayamos a aprovechar desde una perspectiva pues, más controlada, organizativa, o que por la naturaleza del dato y de la forma en la que lo vamos a aprovechar, pues requiera mucha capacidad de cómputo a la hora de hacer grandes consultas sobre ellos, etcétera, pues lo vamos a llevar a nuestro Data Warehouse. En el caso de AWS, ¿eso qué significa? Pues la solución fundamental para construir un Data Lake es Amazon S3, normalmente complementada con otras piezas, como por ejemplo Lake Formation, ¿no? AWS Lake Formation, o también Glue Data Catalog, ¿no? Suele ser las tres piezas, los tres sospechosos habituales cuando queremos construir un Data Lake basado en tecnología de AWS. Para la parte de Data Warehouse, ¿no? Para esa capacidad de cálculo, para esas consultas muy complejas sobre enormes cantidades de datos que tienen que contestar en tiempos extremadamente bajos. Para eso tenemos Amazon Redshift. Y como digo también, pues todo esto gobernado y compartiendo pues, acceso unificado pues, a ese catálogo de datos, etcétera. Esto ha sido la base de esa plataforma Data Lakehouse toda la vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es como la manera convencional de hacer esto. Y además, aquellos clientes de AWS que sobre esa base han querido pasar, ¿no? O hacer más maduro su estrategia de aprovechamiento del dato, abrazando el concepto de Data Mesh, han utilizado estas piezas y las han recombinado y extendido hasta ser capaces de tener todas sus necesidades cubiertas. Hace unos meses, sin embargo, pues tuvimos la suerte de poder anunciar el nacimiento de una nueva solución dentro de el portfolio de herramientas de analytics de AWS que llamamos DataZone, Amazon DataZone, ¿vale? ¿Qué es DataZone? Pues imaginaos, básicamente es esta pieza central que va a poner en contacto a los productores de datos y los consumidores de datos, ¿no? Estos conceptos básicos dentro del concepto Data Mesh, ¿no? Y que, bueno, pues también nos ha comentado Óscar a lo largo de su intervención, ¿no? Entonces, esta pieza central lo que va a hacer es facilitarnos todas las operaciones relacionadas con, por una parte, el gobierno, la visibilidad, asegurar la consistencia de los datos, ¿no? Y por otra parte también de todo lo relacionado con dotar de agilidad a las operaciones, ¿no? A que todo esto se haga de forma rápida y controlada, tanto desde la perspectiva de quienes crean los productos de datos y los ponen a disposición de otras partes de su organización, como por supuesto también quienes necesitan consumir esos datos para aprovecharlos dentro de sus proyectos, ¿no? Esta forma de trabajar, pues por supuesto, pues tiene beneficios, ¿no? Sobre todo todo lo relacionado con la autonomía. Porque, como muy bien nos ha explicado Óscar antes, una de los conceptos básicos, ¿no? De los pilares del paradigma Data Mesh es justamente la descentralización. Es decir, que no tenemos que confiar en una única organización central que sea la responsable de sacar adelante todo, de crear esos productos de datos, de catalogarlos como es debido, de decidir quién puede, quién no puede acceder a ellos, cómo tienen que ser sus procesos de aprobación, etcétera. No, todas esas actividades es posible de alguna forma pues federarlas, dar autonomía a los productores de datos para que las realicen, ¿no? Y sean ellos los auténticos owners, ¿no? Con este nombre, los auténticos responsables de
cada uno de esos productos de datos, ¿no? Ya he comentado un poquito por encima de esto, pero para que simplemente recalcarlo, estos son los dos objetivos fundamentales que vamos buscando con DataZone, ¿no? Conseguir, por una parte, unas avanzadas capacidades de gobierno en un entorno de autonomía, de descentralización, de evitar cuellos de botella, ¿no? Y por otro lado, esa agilidad en todo lo que estamos habilitando en el negocio, ¿no? Esa capacidad para experimentar de forma rápida, para ser productivos y también para que los equipos noten, sientan que tienen control sobre lo que están haciendo, tienen acceso a lo que necesitan para hacer mejor su trabajo y además que surjan esas chispas de colaboración que al final lo que hacen en última instancia es incrementar el valor de los datos en la organización, que es lo que vamos buscando. Pero bueno, después de haber dicho ya pues bastante sobre qué es lo que pretendemos conseguir con DataZone, os quiero enseñar simplemente pues, un par de pantallas típicas, ¿no?, de un despliegue de Amazon DataZone en cualquier organización. ¿Por qué me gusta enseñar estas pantallas? Porque el portal, ¿no?, es uno, de hecho ahora también vamos a tener la oportunidad de entrar un poquito en detalle en los distintos componentes clave básicos que forman parte o que construyen, que componen DataZone, pero para mí uno de ellos fundamental, el que es la pieza clave y además también la más visible, por supuesto, pues es el portal, ¿no? El portal que se crea automáticamente para nosotros con DataZone y que es donde vamos a poder llevar a cabo todas las actividades de creación y publicación de esos activos de datos, ¿no?, de esos productos de datos, cuando jugamos el rol de data producer, ¿no?, de productor de datos, y al mismo tiempo también, pues, donde vamos a tener la posibilidad de consumir esos datos de manera rápida, ¿no? Rápida que, una vez más, recordemos, no significa sin control. Con DataZone no estamos diciendo tienes que elegir, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Más agilidad, más flexibilidad, más acceso inmediato a los datos o quieres tenerlo todo bien controlado y bien gobernado? No, no, no. El objetivo no es tener que elegir, sino todo lo contrario. El objetivo es proporcionar el nivel más elevado posible en cada una de esas dos variables, ¿no?, en cada una de esas dos piezas. Por ejemplo, ¿cómo lo conseguimos? Pues es responsabilidad de los data producers hacer una evaluación de, oye, ¿quién puede acceder a estos datos, ¿no? Y además, ¿en qué condiciones? A lo mejor quiero que a determinado producto de datos que yo ponga a disposición de mi organización, pues simplemente quienes tengan permiso para ellos, pues le den a suscribirse, que básicamente es tan sencillo en esas situaciones como eso, ¿no? Y a partir de ese mismo instante ya tengan la posibilidad, ¿no?, de acceder al dato. O quiero crear un workflow de aprobación para que llegar a tener acceso al dato, pues oye, lo tengamos que revisar, ¿no? Y definimos qué papel, qué rol dentro de mi área, dentro de mi departamento, pues va a ser el responsable de tomar esa decisión, ¿no?, y darle luz verde a otra parte de la organización para que acceda al dato. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a conseguir hacer a través del portal de forma muy sencilla y que una vez que ya estamos trabajando, también este es el punto a partir del cual pues vamos a literal y efectivamente llegar a acceder al dato, ¿no?, donde vamos a poder, pues en función del tipo de dato que sea, pues si estamos hablando de que es un dato al que vamos a acceder, es un dato que está en S3 y vamos a acceder a él a través de Acina, pues directamente desde aquí pues llegaremos a la interfaz de Acina para que podamos empezar a hacer queries sobre esos datos, ¿no?, y a conectarlo con nuestro flujo analítico o lo que sea necesario. Si es una tabla de Redshift, pues que tengamos la posibilidad de o bien acceder a ella o bien copiarla. Todo eso lo vamos a hacer a través del portal. Y solo para hacer pues, un vistazo un poquito más amplio al resto de pilares, ¿no?, de componentes esenciales dentro de DataZone que nos ayudan, ¿no?, a llegar a ese paradigma Data Mesh, pues veréis de estos cuatro, pues el portal autoservicio es esto que hemos visto y de lo que hemos podido comentar en estos últimos minutos, pero luego recordemos que hay más cosas, ¿no? Por supuesto, fundamental, la base central, aunque sea menos visible, aunque sea, digamos, más que menos visible, es menos vistosa, ¿no? Es el catálogo de datos, ¿no?, el catálogo de datos al que damos visibilidad a través del portal, ¿no?, pero que en realidad pues, es toda esa gestión de datos y metadatos asociados a ellos que nos permiten, de alguna forma, dotar de contexto de negocio
a esos productos de datos que estamos poniendo a disposición del resto de unidades de nuestra organización, ¿no? Ese es el corazón, el núcleo de nuestra estrategia Data Mesh, ¿no? A la cual accedemos como interfaz fundamental a través del portal, y esto nos permite tener ese acceso simplificado, ¿no?, a analítica, es decir, tenemos la posibilidad de alimentar nuestros esfuerzos analíticos de forma, como hemos dicho, rápida, ágil y al mismo tiempo bien controlada y bien gobernada, gracias a esas capacidades de gobierno que, bueno, pues tenemos no solamente desde la perspectiva de darle datos a quien debe darlo, a quien se le debe dar, ¿no?, y al mismo tiempo tener control sobre ello, visibilidad, poder restringir, poder poner workflows de aprobación, todo eso, sino también, muy importante, luego tener una buena traza de auditoría de todo esto. No solamente por cuestiones de seguridad, que por supuesto es la clave, ¿no?, es la base de todo esto, sino también para llevar una buena monitorización del uso y de los costes, porque en un entorno federado de estas características es habitual que queramos hacer pues estas prácticas de chargeback o de al menos showback, ¿no?, es decir, de repercutir presupuestariamente a las áreas usuarias de nuestros datos una parte del coste, ¿no?, de tal forma que ese valor que ellos van a ser capaces de crear en el otro lado, ¿no?, gracias a estos datos, pues de alguna forma también se vea plasmado en el área que comparte los datos originalmente, ¿no? Pues todo esto es lo que pretendemos conseguir con una herramienta como DataZone. Simplificarlo, simplificar el llegar a este paradigma de Data Mesh. Y por cierto, también estamos hablando mucho de Data Mesh, pero DataZone en realidad no está ligado, ¿no?, a perseguir una plasmación del concepto de Data Mesh ortodoxa en nuestra organización. Es decir, podemos aprovechar todo esto sin siquiera mencionar la palabra Data Mesh. ¿Qué queremos hacer? Que la gente colabore mejor, que comparta mejor los datos, tener control sobre ello, tener monitorización. DataZone también va a ser la respuesta, ¿vale? No está ligado al concepto de Data Mesh, está ligado al concepto de conseguir mayor agilidad en la extracción de valor del dato. Eso es lo que vamos buscando, ¿no? Tanto es así que, bueno, pues luego podríamos hablar largo y tendido, pero creo que es un buen momento para ir terminando y que nos quede un ratito para charlar y tener preguntas, ¿no? Pero simplemente por señalaros, pues casos de grandes empresas, algún caso de grandes empresas, como es el caso de Engie, no la conocéis, pues es uno de los principales ¿cómo se dice? Utility, perdonadme, a veces una empresa de energía, disculpad que no me salía, francesa en origen, presente en más de 30 países, 160.000 empleados, una empresa tremendamente grande. Y fijaos que os destacamos aquí pues, un proyecto que es el típico proyecto de una organización muy grande, muy compleja. Fijaos que estábamos hablando de, empezaron con 95 teras de datos distribuidos a lo largo de 351 proyectos, ¿no?, con la complejidad que tiene esto para, oye, ser capaces de que esos datos todo el mundo sepa que están disponibles, que tengamos acceso fácilmente a ellos y que los podamos utilizar en cosas que desprenden tanto valor para la organización como, por ejemplo, la automatización de las predicciones de necesidades energéticas, ¿no? Lo cual me permite mejorar mis predicciones, mis operaciones, perdón, gracias a las predicciones mejoro mis operaciones, con ello soy más eficiente y al final del día lo que hago es que ahorro cantidades a veces muy importantes y muy relevantes de dinero, como las cifras que de hecho podéis ver en la pantalla ahora mismo. Por mi parte, muy poquito más. Encantado de que ahora podamos pues, tener un ratito de charla y de intercambio en el resto de minutos que nos quedan. Muchas gracias, Manuel, y gracias, Óscar. Una charla muy interesante. Ahora me gustaría abrir o pausar un momento. No veo preguntas como tal en el QA, pero dar a los participantes un momento por si quieren alzar la mano y hacer alguna pregunta en vivo. Si no, yo os haré alguna preguntilla. Vale, pues si no tenemos preguntas del público, voy a empezar. Una de las cosas, hablando con clientes que
oímos mucho, ¿no? Y sobre todo con empresas grandes como las que estabas mencionando, Manuel, es este tema del retorno en inversión. Entonces, quería preguntaros que una vez que se empieza a ejecutar Data Mesh, en vuestra experiencia, ¿cuándo se puede empezar a ver un retorno en esa inversión? Y bueno, que comentéis un poco al público, sí, vuestro punto de vista sobre este tema. Pues puestos a compartir más que una, digamos, posición corporativa, una experiencia de lo que yo estoy viviendo, ¿no?, con mis clientes en los últimos tiempos, cuando se lanzan a la adopción del concepto de Data Mesh o, como decía justo al final de esta intervención, o casi al final, no necesariamente de un Data Mesh ortodoxo, pero sí una mejora de la visibilidad de los datos, de la facilidad para compartirlos, de las capacidades de autoservicio para tanto publicar como acceder a los datos, ¿no? Como digo, independientemente de si lo llaman Data Mesh o no, lo primero que se empieza a ver, más allá de que más adelante se pueda hacer un análisis de ROI muy marcado, son esos quick wins, esas anécdotas que el cliente rápidamente empieza a compartir contigo, ¿no? Y que dice, mira, es que joder, te cuentan cosas, por ejemplo, en el área de Customer 360, ¿no?, de visión global del cliente, que es una de las partes que además a mí personalmente por mi trasfondo pues más me gustan y más me atraen, ¿no? Te empiezan a hablar de, oye, es que claro, estos datos que antes ni siquiera sabíamos que teníamos y que llegar a acceder a ellos era imposible. En el momento en el que nos dimos cuenta, el Departamento de Analítica Avanzada se dio cuenta de que esos datos existían y que podían empezar a trabajar sobre ellos, han sacado adelante proyectos que, fíjate, ya no hablando del ROI de toda la iniciativa de Data Mesh, sino hablando del ROI de la iniciativa que construyeron sobre la base de ese proyecto, donde pensaban que iban a tardar 3 años en recuperar la inversión. Me decían hace poco en un cliente que en un año habían ya superado las expectativas de ROI, ¿no? Entonces, no hablamos del ROI de la iniciativa total de Data Mesh, sino de aquello que te habilita. Entonces, esto es muy habitual. En un plazo muy rápido, de meses o del primer año, ya te empiezan a hablar de cómo han empezado a surgir esas chispas de inspiración y de innovación dentro de la organización que se plasman en mejores resultados. Sí, yo estoy de acuerdo con Manuel y de hecho una de las cosas que comentaba en su intervención era la importancia de tener visibilidad sobre los costes de estos productos de datos que comentábamos. Como anécdota, como dice él, bueno, he comentado antes que al final uno de los pilares de Data Mesh es la orientación a dominio y esto lleva acarreado el concepto de ownership de los datos. En organizaciones tradicionales, el área, digamos, operacional, al final estaba enviando los datos a un data warehouse, un data lake, y a partir de ahí esos datos dejaban de tener dueño. Como anécdota, nosotros tuvimos un caso en un cliente donde implementamos Data Mesh y en el camino nos dimos cuenta que uno de los datasets con más coste de la organización no lo está usando nadie. Y al no tener dueño, nadie es responsable de eso, nadie está vigilando si esto se está usando. Esto tiene mucho que ver también con la orientación a producto y el concepto de los datos como producto. Si realmente invertimos nuestro esfuerzo en proveer los datos que realmente responden a una necesidad del negocio, vamos a ahorrar mucho en lo que hacíamos antes, ¿no? Que al final era vamos a guardar datos por si alguien los quiere usar en algún momento. No, vamos a poner un poco de orden y entender qué y cómo necesitamos y para qué necesitamos esos datos. Y yo creo que Data Mesh engancha muy bien con esto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del público aquí. ¿Qué recursos humanos, monetarios o de tiempo hay que tener para una implementación exitosa de Data Mesh? Depende, como siempre. Como no soy gallego, pero como si lo fuera. A ver, como comentaba al principio, Data Mesh
es un paradigma que responde a necesidades bastante complejas. Es una inversión, depende mucho también del estado de la organización que decida adoptarlo. Estábamos hablando antes de la orientación a dominio. Hay muchas organizaciones que ya tienen esa orientación en el área operacional, ya han hecho ese ejercicio de separar bien sus dominios, han adoptado microservicios. Digamos que los datos de alguna forma ya están segmentados en esa parte. Ya hay una parte del camino que está recorrida. Volvemos a lo mismo, al final tiene que ver mucho con dónde estamos en el path, pero normalmente, sobre todo por lo que tiene que ver con cambios organizacionales, cambios de cultura, es algo que no es sencillo, pero por otro lado creo que es una inversión, como comentaba Manuel, que demuestra valor, incluso puedes empezar a ver el retorno de esa inversión de forma muy rápida. Y por último, como comentaba antes, la aproximación que nosotros recomendamos es pasitos pequeños. Al final, y ahí estoy de acuerdo con Manuel, DataMesh tiene muchos principios, muchas recomendaciones. A lo mejor no necesitamos implementarlos todos. O sea, cualquier avance y cualquier esfuerzo que hagamos en la dirección de adoptar algunos de los principios ya nos está dando un beneficio, con lo cual podemos adaptar, digamos, el tiempo que queremos dedicarle o los recursos en base a nuestra capacidad y al momento en el que estamos. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Óscar. Yo solamente añadiría una cosa. Si tenemos vamos a destacar algo que necesitamos para sacar esto adelante. Sobre todo, fundamentalmente, es madurez de la organización, es decir, estar en el punto adecuado para poderlo hacer, ¿no? Y también sponsorship. Necesariamente. O sea, esto que parece como una obviedad de cualquier iniciativa, en una iniciativa que tiene este componente de cambio organizativo y cultural tan marcado, es mucho más relevante, es mucho más importante. Aquí no estamos hablando de cambiar una piececita tecnológica, algo arcano y oscuro para la inmensa mayoría de la organización, ¿no? No, no. Estamos hablando de adoptar una forma de trabajo que, fijaos, toca puntitos que a veces pueden escocer en según qué organizaciones. Visibilidad de todo tipo. La gente va a poder acceder a tus datos, debería poder acceder a tus datos, porque tú tienes que empezar a demostrarle a la organización que estás también generando datos de valor, ¿no? Se va a ver qué datos son más valiosos, cuáles no. Yo qué sé, hay un montón de cuestiones ahí. Entonces, si siempre verdaderamente un buen nivel de sponsorship ejecutivo es importante, en un caso como este es clave. Mucho antes de pensar en presupuestos, mucho antes de pensar en skills tecnológicas concretas, eso es lo que hay que tener asegurado. Sí, de hecho nosotros tenemos varias aproximaciones a la implementación. La que recomendamos y la que creemos que es, y hemos visto que es más exitosa, es, como comenta Manuel, lo que sería el top-bottom, donde hay un sponsorship fuerte desde el Decision Makers Executive Level. Hay una aproximación bottom-up que pasa por empezar a hacer pasitos para empezar a demostrar valor, para conseguir ese sponsorship, pero es mucho más costosa porque al final, a nivel de esfuerzo de los equipos involucrados, al final tienes que conseguir demostrar un valor lo más rápido posible sin las herramientas que tendrías en la aproximación contraria. Gracias a los dos. Sí, simplemente una reflexión por mi parte, completamente de acuerdo y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar cercanamente con algo de este trabajo de DataMesh y efectivamente el tema organizativo y el cambio organizativo, la gestión de ese cambio es importante, ¿no? Y tener ese sponsorship definitivamente es clave. Mi siguiente pregunta, que creo que tenemos un espacio para una última pregunta muy rápida, para ti, Manuel, específicamente,
en relación a Datazone. Estamos hablando, bueno, pues de stakeholders, de desarrolladores, pero también aquí te quería preguntar sobre cómo se involucran a personas no técnicas, a usuarios, finanzas, marketing X, y si hay algún reto en relación a involucrar, ¿no?, a este tipo de usuario que a lo mejor no es tan técnico en el uso del dato. Por supuesto que hay retos, sin duda, ¿no? No podríamos pensar que, yo diría que en general nada relacionado con llegar a este nivel de compartición, de visibilidad, ¿no?, de apertura de los datos que nos propone DataMesh está exento de retos, ¿no? Por ser concretos, con respecto a los usuarios no técnicos, hay un par de líneas, ¿no?, en las que se puede trabajar. Desde luego, hay una fundamental que es la de concienciarles de, oye, en una organización data-driven, el dato es una de las, digamos, es el combustible básico de tu actividad y de tu negocio, ¿no? Es decir, ese cambio cultural, si no ha ocurrido ya en las áreas no tan técnicas, por decirlo de alguna forma, pues hay que acometerlo de forma concreta y específica. Pero luego, además, hay una palanca que podemos activar hoy día, que son todas las herramientas de analítica de datos que llamamos low code y no code, ¿no? En algunos casos más bien low, en otras es no code por completo, y que permiten que los usuarios de negocio, quizá no todos, pero sí aquellos con mayor sensibilidad o con mayor cercanía a la tecnología, lleguen a hacer tareas que hasta hace poco les eran completamente inviables, ¿no?, por la dificultad de las herramientas. Entonces, hoy es posible desarrollar, generar, ¿no?, modelos de machine learning por parte de usuarios de negocio que tengan, atención, una suficiente sensibilidad, que hayan generado esa sensibilidad y unos conocimientos, pues esto no es cuestión de simplemente dárselo a la máquina y esperar a ver qué escupe, ¿no? Pero sobre todo también al meternos en una forma de trabajo como es DataMesh, en la que el producto de datos que usamos como semilla ya está correctamente gobernado, compartimos definiciones de negocio sobre el significado de los datos, etcétera, estamos, digamos, avanzando una parte importante del camino que normalmente ha sido un obstáculo para el aprovechamiento del dato por parte de las áreas de negocio, ¿no? Ujú. Entonces, le acercamos un dato de mucha mayor, vamos a decir, calidad, aunque calidad ya sabemos que puede significar otras cosas, ¿no? Pero le estamos acercando un dato de mayor calidad y le estamos dando unas herramientas más adecuadas a su rol para que pueda sacarle valor y ponerlo en práctica. Esas son, pues digamos, dos vías para resolver ese reto que comentabas, Maite. Sí, Y un consejo para terminar, enlazando con la pregunta gracias. anterior. En casi todas las compañías donde nosotros hemos trabajado, siempre hay una parte del negocio que ya está demandando lo que intentamos conseguir con DataMesh. Esto ayuda mucho cuando hablamos de este sponsorship del que mencionábamos antes. A lo mejor no es finance, pero en el 90% de los casos va a ser marketing, que está pidiendo información que no somos capaces de darles. Y de hecho, muchas veces la prueba de por qué necesitamos DataMesh es que tienen ya los datos que están pidiendo y lo único que falta es hacer ese enlace entre los datos que ya tenemos y lo que necesita el negocio. Es una herramienta muy útil de cara a conseguir sponsorship, de cara a hacer pruebas de concepto, etcétera, etcétera. Estupendo. Gracias a los dos. Justo hemos llegado a tiempo. Agradeceros de nuevo, Manuel y Óscar, por vuestras charlas. Quería hacer un pequeño inciso sobre los servicios que tenemos entre AWS y Datos. Como veis aquí, DataMesh Clinic, taller de preparación de DataMesh, taller para acelerar DataMesh, taller de descubrimiento de DataMesh y prueba de valor de DataMesh, que va muy enlazado con los conceptos que hemos hablado hoy. Obviamente, aquí abajo tenéis un contacto si tenéis algún interés. Gracias a nuestros speakers, a todas las personas que habéis asistido. Se ha pasado muy rápido el tiempo. Compartiremos el enlace para el feedback también en el chat ahora. Creo que Majo nos va a ayudar. Si tenéis algún comentario,
Como hemos dicho, compartiremos la grabación en la web y que tengáis un estupendo día.